El hogar de la Biblia, donde amamos, estudiamos y protegemos la palabra de Dios. Presenta Biblia Católica de Cío San Miguel, Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, traducida en español y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos, por el ilustrísimo señor don Felipe Escío de San Miguel, ex provincial del Orden de las Escuelas Pías de Castilla, obispo de Segovia, y preceptor del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, año 1790, Valencia, España. Del Nuevo Testamento, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 4. Temas. Cristo se retira al desierto después de su bautismo, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, vence las tentaciones del demonio. Oyendo que habían puesto en la cárcel al Bautista, se retira a Cafarnaúm y da principio a su predicación. Llama a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan. Anuncia el Evangelio a los Galileos y cura diversas enfermedades. Versículo 1. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, para ser tentado por el diablo. Comentario del versículo 1. Este Espíritu, que condujo al Señor al desierto, fue el Espíritu Santo, según el sentimiento de los santos padres, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, San Hilario, San Gregorio y otros. Jesucristo nos dice en su Evangelio que oremos para no entrar en tentación. Mateo 16, 41. Mostrándonos con esto que no hemos de entrar por nosotros mismos en las tentaciones, sino prepararnos con oraciones y ayunos para combatirlas cuando las padezcamos. Versículo 2. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Comentario del versículo 2. Habiendo ayunado 40 días y 40 noches. En memoria de este ayuno, y para que los discípulos imitasen el ejemplo de su divino Maestro, ha consagrado la Iglesia el de la Cuaresma, que es mirado como de tradición apostólica. Un hombre naturalmente no podía pasar sin comer 40 días y 40 noches, y en esto se dejó ver su virtud divina, pero suspendiéndola después voluntariamente, por lo que miraba a su naturaleza pasible y mortal, dio muestras de ser hombre, y licencia al tentador, esto es, al demonio para que le tentase, dice San Hilario. Estaba agitado este maligno espíritu y perplejo, viendo por una parte los ilustres testimonios que de él había dado el Bautista, y por otra, el hambre que padecía, y no pudiendo concertar esta que parecía efecto de la flaqueza de nuestra naturaleza, con la virtud omnipotente de aquel de quien se decía ser Hijo de Dios, se le presentó bajo una forma corporal, y probablemente humana, y le habló de la manera que creyó más propia, o para seducirle, si no era más que puro hombre, o para descubrir, si podía, el secreto que quería conocer. San Juan Crisóstomo. Versículo 3. Y llegándose a él el tentador le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan panes. Versículo 4. El cual le respondió y dijo: Escrito está, no de solo pan vive el hombre, mas de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Comentario del versículo 4. Son palabras del Deuteronomio 8:3. El Señor, que había pasado tanto tiempo sin comer, prueba con su ejemplo que no es solo el pan el que mantiene al hombre, sino todo aquello con que quisiere Dios sustentarle. De este modo alimentó a su pueblo en el desierto con el maná. Versículo 5. Entonces le tomó el diablo, y le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre la almena del templo. Comentarios del versículo 5. Primer comentario. Le llevó a la santa ciudad. Esto es, a Jerusalén, santa, por el templo. Segundo comentario. Sobre la almena. En el griego, como si dijéramos en el alero del tejado. Ayala, traslada, y le puso sobre el corredor, la barandilla o el balaustre. En la Palestina, los tejados eran unos terrados con antepecho al contorno. El que reflexionare, dice San Gregorio, como permitió el Señor que tratasen los judíos su santa humanidad, no extrañará que permitiese también al demonio traerle y llevarle como quiso. Versículo 6. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, que mandó a sus ángeles acerca de ti, y te tomarán en palmas, porque no tropieces en piedra con tu pie. Comentario del versículo 6. El demonio alega un testimonio de la Escritura, aunque en contrario sentido de lo que el Espíritu Santo lo pronunció. Pero el Señor, con otro testimonio del Deuteronomio, abate su orgullo y mortifica su curiosidad, dándole a entender que es tentar a Dios el exponerse a un peligro sin necesidad y sin motivo. Teodoro. Versículo 7. Jesús le dijo: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Comentario del versículo 7. Tentar a Dios es opuesto a confiar en Dios. Sabiduría 1, 2 al 3. Tentar a Dios es pedir pruebas de su providencia por motivos de duda y de incredulidad. Es querer probar si puede hacer lo que nosotros deseamos. Y así el Señor confunde al demonio diciéndole que no dudando de la protección de Dios su Padre, no necesitaba de hacer la experiencia, ni de pedirle nuevas pruebas, porque esto sería tentarle, lo cual estaba prohibido. Versículo 8. De nuevo le subió el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos. Versículo 9. Y le dijo: Todo esto te daré, si cayendo me adorares. Comentario del versículo 9. Si cayendo me adorares. Esto es, si dejándote caer o postrándote en tierra. El demonio, dice admirablemente San Jerónimo, sin pensarlo hace ver claramente en la manera misma con que habla a Jesucristo, que no se le puede adorar ni seguir, sin dar antes una caída muy funesta. Esta tentación, que es aquí la tercera, en San Lucas 4, 9, es la segunda. Esta ligera diferencia hace ver que uno de estos dos evangelistas no copió al otro. El otro que refiere San Mateo parece que debe preferirse, lo que se infiere de las palabras con que el Señor echó de sí al tentador, diciéndole: Vete, retírate, Satanás. Versículo 10. Entonces le dijo Jesús: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Comentarios del versículo 10. Primer comentario. Vete, Satanás. En aquella palabra, vete,
con que Jesucristo indignado lanzó al demonio, se sobreentiende, según San Jerónimo, al fuego eterno. Segundo comentario. Satanás quiere decir enemigo, contrario, y en este último sentido llamó Cristo a San Pedro: retírate de mí, Satanás, porque el excesivo amor que tenía al Señor le hacía que se opusiese a su pasión. Este nombre se da también en las Escrituras al ángel prevaricador. Versículo 11. Entonces le dejó el diablo, y he aquí los ángeles llegaron, y le servían. Comentario del versículo 11. Los ángeles se le mostraron visiblemente, y le sirvieron de comer. No puede el hombre vencer sin pelear, ni ser coronado sin haber vencido. Versículo 12. Y cuando oyó Jesús que Juan estaba preso, se retiró a la Galilea. Comentario del versículo 12. Se retiró a la Galilea, lo que no acaeció inmediatamente después de la tentación, sino pasado algún tiempo. Esta se llamaba la Galilea Superior o Alta, que fue habitada por gentiles desde el tiempo en que Salomón cedió 20 ciudades a Eliram, rey de Tiro. La otra, en que estaba Nazaret, y pertenecía al reino de Herodes, se llamaba Inferior o Baja. La Galilea, a donde se retiró Jesús, pertenecía a Filipo el tetrarca, que era pacífico, y no a Herodes, que era perseguidor, e hizo prender al Bautista. Versículo 13. Y dejando la ciudad de Nazaret, fue a morar a Cafarnaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí. Versículo 14. Para que se cumpliese lo que dijo Isaías el profeta. Versículo 15. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. Versículo 16. Pueblo, que estaba sentado en tinieblas, vio una grande luz, y a los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les nació. Comentario del versículo 16. Estos pueblos, que estaban sepultados en las tinieblas de la idolatría, fueron los dichosos que vieron una grande luz. Los primeros que oyeron la predicación de Jesucristo, y a quienes nació el sol de justicia, para alumbrarlos, disipando sus tinieblas, y dándoles con la luz la vida. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: haced penitencia, porque se ha acercado el reino de los cielos. Versículo 18. Y yendo Jesús por la ribera de la mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, pues eran pescadores. Comentario del versículo 18. El Señor antes de este llamamiento conocía a Pedro y a Andrés, como se puede ver en el capítulo 1:35 de San Juan, pero no los había llamado con aquella voz eficaz que debía hacerles abandonar todas las cosas para seguirle y ser sus discípulos. Versículo 19. Y les dijo: venid en pos de mí, y haré que vosotros seáis pescadores de hombres. Comentario del versículo 19. Pescadores de hombres. El Divino Redentor les dio el ejemplo de esto mismo, pues fue el que los pescó a ellos mismos con las redes de su palabra y doctrina celestial. Versículo 20. Y ellos al instante dejadas las redes, le siguieron. Versículo 21. Y pasando de allí,
vio otros dos hermanos, Santiago de Zebedeo y Juan su hermano, en un barco con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Comentario del versículo 21. Santiago de Zebedeo. Esto es Santiago, hijo de Zebedeo. Versículo 22. Y ellos al punto dejadas las redes y el padre, le siguieron. Versículo 23. Y andaba Jesús rodeando toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, y toda dolencia en el pueblo. Comentarios del versículo 23. Primer comentario. Sinagogas de ellos. En las sinagogas se juntaban los judíos para orar y para otros ejercicios de religión. En Jerusalén había 480. Segundo comentario. Evangelio. Quiere decir, buena nueva. Y así lo que Jesucristo predicaba eran buenas y felices nuevas del reino celestial que les prometía, enseñándoles el camino que debían tomar para llegar a él sin tropiezo. Versículo 24. Y corrió su fama por toda la Siria, y le trajeron todos los que lo pasaban mal, poseídos de varios achaques y dolores, y los endemoniados, y los lunáticos, y los paralíticos, y los sanó. Comentarios del versículo 24. Primer comentario. Por toda la Siria, que confinaba con aquellos lugares. Segundo comentario. Lunáticos. Esto es, los que padecían accidentes epilépticos, esto es, mal caduco o gota coral, que según la opinión del vulgo, depende de los crecientes o menguantes de la luna. Otros se persuaden que los lunáticos eran obsesos y atormentados de los espíritus malignos en ciertos periodos. Lo cierto es que hay dolencias que siguen los movimientos de la luna. Versículo 25. Y le fueron siguiendo muchas tropas de la Galilea, y de Decápolis, y de Jerusalén, y de Judea, y de la otra ribera del Jordán. Comentario del versículo 25. Decápolis. Era una provincia que comprendía 10 ciudades, y la mayor de estas se llamaba Sitópolis. Fin del capítulo 4 del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.